Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en Visión de Vida. Hoy vamos a hablar con Manuel Naredo Naredo, actor, director, productor de teatro, dramaturgo, hombre de cultura y de arte. ¿Vamos allí? Manolo, muchas gracias, de verdad, por tu tiempo, por tu buena disposición, por tu hospitalidad que nos permites estar aquí, en tu casa, en el lugar de creación. Me imagino que en algún momento también un poco de ensayo, de preparativos, de todas las actividades que estás realizando, por ejemplo, con respecto del teatro. Entiendo que estás incluso montando una obra en Jalpan. Ajá. Sí, en Jalpan nos vamos a presentar con una obra que ya tenemos montada que se llama Quijote y la vamos a llevar al Festival Santiago en Jalpan, y estamos con otra obra que se llama La venganza de Don Mendo, una adaptación de esta obra de Pedro Muñoz Seca, que estamos en el Corral de Comedias en temporada. Formidable, porque estos dos son personajes con los que tú te sientes, o tramas, digamos, libretos con los que te sientes muy familiarizado, porque ¿cuándo fue la primera vez que encarnaste a Don Quijote o que te inspiraste en Cervantes y su personaje? Hace 40 años. 40 años. Sí, hicimos esa obra. Eres un quijotesco tú. Sí, de alguna manera. Hicimos esta obra por primera vez bajo la dirección de Leonardo Costa en los 80s. Así que sí, ya son 40 años, ¿no? Es que Don Quijote tiene esta magia. Bueno, aquí lo tienes tú. Sí, este es un regalo que me hicieron y aquí está. Sí, tengo por ahí varios Quijotes. Sí. Es de los pocos personajes de la literatura universal, que hay muchos de gran calibre, del cual se tiene una iconografía. Desde el dibujo aquel, la tinta de Picasso, hasta toda clase de esculturas. Al Quijote, a Don Quijote lo llevamos en el llavero, lo llevamos en la litografía que tenemos en la casa. ¿A qué atribuyes tú esta magia que gente como tú, cuyos ideales de alguna manera yo he compartido a lo largo de nuestros años de amistad, a qué atribuyes tú esta magia de este Quijote? Pues es que es un personaje verdaderamente excepcional, ¿no? El Quijote de la Mancha es la vida misma, retratada por un genio de las letras como es don Miguel de Cervantes y Saavedra. Entonces son personajes en los que nos reflejamos todo el tiempo, ¿no? Es la vida cotidiana de cualquier ser humano, ¿no? Es la vida misma, la historia de Don Quijote. Y pues yo creo que en eso radica efectivamente su eternidad, ¿no? Y por eso es pues el libro más editado, ¿no? A través de la historia, ¿no? Sí. Sí, por ejemplo, el conjunto de academias de la lengua, que son 24, de la lengua española, comenzando por la Real Academia de la Lengua Española de Madrid y todas las corresponsales en América, incluyendo los Estados Unidos, editaron una tirada de Don Quijote muy bella, de 1 millón de ejemplares, y se agotaron todos. Sí. Y se agotaron pronto. Sí. Lo que pasa con el Quijote, Araceli, es que muchas veces tenemos el encuentro con él no en un buen momento. Quiero decir, de pronto tenemos que leer el Quijote a fuerzas, cuando estamos en la secundaria, claro, por ejemplo, y aquello verdaderamente es un suplicio para los chavos, ¿no? Creo que el Quijote nos tiene que llegar en el momento adecuado, y la puesta en escena que tenemos, que son textos originales de la novela seleccionados por Leonardo Costa y transformados en una pequeña historia de 1 hora y cuarto de duración, tiene esa ventaja, tiene esa virtud, que acerca estos textos maravillosos de una manera lúdica, de una manera divertida a los espectadores, a las jóvenes audiencias. Esta obra la iniciamos, te decía, hace 40 años, recorriendo precisamente las escuelas, Leonardo y yo. Hicimos una gira que patrocinó la Secretaría de Educación Pública entonces, por diversas escuelas de educación media y técnica, y fue una experiencia muy gratificante. Y es una forma de acercarse a estos personajes, a estos textos, a este lenguaje maravilloso, de una manera, como digo, divertida y cercana, ¿no? Claro. Y esto motiva
quiero yo suponer o deseo que esto motive a su lectura, porque leer El Quijote siempre será muy aleccionador. Ay, sí, una experiencia muy placentera. Bueno, ya me brinqué a uno de los temas que vamos a tocar contigo, porque te conozco hace muchísimos años y sé de tus diferentes facetas. Eres un diamante cuya luz... No, ya pulido. Las facetas tuyas reflejan la luz y permiten que pase a través de ti y se convierte en un arco iris, ¿no? Tú eres, por una parte, un escritor, un escritor de columna periodística, de ensayo, de propuestas que has hecho a lo largo de tu vida laboral para el rescate y la preservación del patrimonio. Por otra, eres dramaturgo, eres un escritor de ficción, aunque no tienes estrictamente novela o cuento que yo sepa, pero tienes, sí, unas memorias. Pones a tu padre como protagonista de su propia historia y ya llegaremos a ello. Por otro lado, eres un hombre de teatro, actor, director, productor y el que concibe, el dramaturgo, el adaptador, que tiene en su mente todos los momentos y detalles de los montajes. Eres un escritor, eres un promotor del arte y la cultura y has tenido una larga experiencia como funcionario de estas áreas. Padre de familia, nos recibes en la casa en la que habitas con Lili, Núñez Elías, con sus 3 hijos, y con Toño y Simón, que son nuestros perros, sí. Que son perritos de raza. Son pastor australiano ovejero. Y muy nobles. Muy nobles, muy activos, exigen mucho de nosotros, tienen mucha vitalidad, entonces hay que estar con ellos todo el tiempo, dándoles algún tipo de entretenimiento, si no se aburren y entonces empiezan a destruir. Ya lo creo. Bueno, vamos a empezar. Tus padres eran asturianos. Sí. Tus padres emigraron a América en diferentes momentos. Tu papá vivió la Guerra Civil Española. Sí, no, emigraron juntos, ya casados y con una hija, con mi hermana América. Yo pensé que tu papá... ¿Había venido antes? Había venido antes. No, vinieron juntos. Sí. Entonces tu padre, Braulio, había vivido en carne propia, nunca mejor dicho, la Guerra Civil Española. Sí. Y tú naciste en la ciudad de Querétaro, en una casa muy peculiar porque estaba dentro de un molino de trigo. Sí, el molino El Fénix. Cuéntame un poco de tu nacimiento, tu infancia. Sí, efectivamente nací en el molino del Fénix en 1958. Bueno, no ahí, en el sanatorio Núñez Lara. Sí, donde nacían todos los queretanos de entonces. Sí. ¿no? Y que éramos casi todos los sí, sí. Y mis hermanos también. También. Bueno, y sí, crecí en el molino El Fénix 12 años de mi vida, los primeros 12 años de mi vida, una infancia muy solitaria, porque sobre todo al principio, después ya vino la familia Rivera Ramírez a vivir en la otra casa que estaba al interior de la fábrica. Al principio nada más vivíamos, el único niño era yo, entonces ya te imaginarás que era pues muy solitaria mi vida ahí en el molino esos primeros 12 años. Y bueno, pues una familia con una sola hermana que me lleva 15 años, ¿no? Y mis padres, españoles, siempre era la congregación para tomar el café que hacía mi madre todos los días, de pues un grupo de españoles que se juntaban en la casa. Entonces, el papá de Josecho. El papá de Josecho, entre otros, sí, que es una historia interesante, porque el papá de Josecho estuvo también en la Guerra Civil Española. Él fue capitán de la compañía Sangre de Octubre, y mi padre perteneció también a esa compañía en algún momento de la guerra, y fue el papá de Josecho, don José González, don José González Pardo, fue capitán de la compañía en la que estaba mi papá como soldado raso, y se volvieron a encontrar aquí en Querétaro muchos años después, ¿no? Don Alfonso González. No, Alfonso González ya
creo que ella nació en México, es más joven, no le tocó esa experiencia de la guerra civil, pero sí le tocó a mis tíos que vivían aquí, a Francisco, a José y a Manuel, que era niño cuando la guerra, pero también le tocó de alguna manera. Y tu padre tenía estos primos, sí, los Vega Naredo. Entonces tú llegaste aquí ya con primos, nomás que no vivían muy cerca. Sí, no vivíamos cerca, pero sí ya tenía algunos primos y después vinieron otros más. Eran 3 hermanos los Vega Naredo, aquí en México. Bueno, 4, porque también vivió aquí su hermana Santa, que después regresó a España. Pero aquí vivía Francisco, el mayor de ellos, estaba José y estaba Manuel. Y los 3 casados con mexicanas. Y bueno, pues con familia aquí, que por ahí andan, ¿no? Los Vega González, los Vega Carriles y los Vega Rubio, ¿no? Son las 3 familias de estos primos de mi papá que vivían aquí muy en queridas Querétaro. Las 3 familias. Sí, muy arraigadas a Querétaro, sí. ¿no? De tanto tiempo, sí. Entonces tú creciste como hijo de migrantes, con la nostalgia a flor de piel, con el café de tu madre al que te refieres con mucha frecuencia en tus columnas, sí. Cómo la recuerdas, el aroma, ¿no? Cómo te estimulaba para levantarte. Era una tradición familiar, ¿no? El tomar café por la mañana. Hasta la fecha yo no puedo empezar un día sin tomar café. Cuando no lo puedo tomar, sí. estoy mal. Y luego te ibas en desde bicicleta entonces. al Queretano. Sí, cuando todavía podíamos andar con cierta tranquilidad en bicicleta por las calles citadinas. Sí, me iba desde el Molino El Fénix hasta el Queretano, en el viejo molino de San Antonio. Ahí estudié mi primaria y mi secundaria, luego la prepa en San Javier enfrente. Tu educación marista. Marista, sí. Y todavía con los maristas comenzaste a hacer teatro. Sí, circunstancialmente en tercero de secundaria. El maestro nos obligó literalmente a hacer una obra de teatro. El maestro González, Toño González. Toño González, sí. Marista. El que también traía esta cuestión de entrega integral o formación integral, exacto, con Panchito Urquiza, claro, que hacían casas en las vacaciones de verano, y hacían unas misiones. Y los maristas tienen, digamos, vocación también de teatro, ¿no? Como los jesuitas, los lasallistas, que ven en el teatro uno de los medios para acercarse a los muchachos, así es. A los jóvenes. Ahí esa fue una forma. Yo realmente no tenía ninguna cercanía con el teatro, ahí la descubrí. Ahí me di cuenta que, bueno, podía hacer reír. Eso para mí fue maravilloso, porque yo era un personaje en la escuela absolutamente transparente, sí. No me destacaba ni como estudiante, ni como ninguna deportista, ni como nada en realidad, ¿no? ¿Eras un niño callado? Muy callado, muy tímido, muy reservado. ¿Eras lector? Sí, no excesivamente, pero sí leía. Pero tendías a la introspección, al silencio, a estar hasta que te subías a las tablas. Hasta que descubrí efectivamente que lo que podía yo decir a través de un personaje tenía una repercusión en la gente que lo estaba viendo. Y a partir de ahí me enamoré de esa posibilidad, y desde entonces hago teatro, con todos los momentos en los que tuve que dejar de hacerlo a lo largo de mi vida, pero siempre presente el teatro ahí para regresar a él a la menor oportunidad. Esto estamos hablando de tercero de secundaria. Tercero de secundaria, sí, tenía yo 14 años. 4 décadas, 5 décadas. Sí. Y después de allí, la universidad. Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro. Así es. ¿Qué recuerdas de este momento, de este tiempo? Yo me acuerdo muy bien de un detalle de que tu papá quería que tú entraras a la Facultad de Derecho. Sí. Y fue a tocar la puerta del licenciado Jorge García Ramírez. Sí. El licenciado Jorge García Ramírez era el director de la Facultad de Derecho, entonces era Escuela de Derecho de la universidad, y solamente iban a recibir a 10 estudiantes de preparatorias particulares, no adscritas a la universidad, para estudiar Derecho, porque había una gran demanda. Y quedamos no todos, algunos de los que veníamos de San Javier quedamos 3 concretamente. María Elisa Rentería, que a la postre se convertiría en presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Juan Carlos Muñúzuri y yo.
pero algo había en la revalidación de estudios, que no era exactamente los mismos estudios en la prepa de San Javier que en la de la universidad, y entonces había que revalidar. Tuvimos muchos problemas, estuvimos 6 meses tratando de entrar. Finalmente fuimos aceptados, íbamos como oyentes y logré cursar la carrera de Derecho. Y sí, mi papá, me acuerdo que se acercaba, bueno, no lo supe por Eliseo García Ramírez muchos años después, ¿no? Que alguna vez fue a visitarlo a su casa y le dijo: mire, licenciado, quiero decirle que yo efectivamente soy español, pero mi hijo ya es mexicano, ¿no? Tenía como, mi padre siempre tuvo como esa cuestión de que ser extranjero podía acarrear pues algunas dificultades en la vida cotidiana en este país. Por lo tanto, a ti, por ejemplo, no sé, América, a ti te quitó el ceseo desde el principio. Nunca o sea, nos ellos lo exigió, hablaban, sí. Tu padre y tu madre y tu hermana, no sé, cuando Sí. tú eras niño, hablaban con el acento y los dichos, los guiños lingüísticos, pero a ti te lo quitó. Fíjate que nunca nos obligaron te voy a decir algo que es absolutamente cierto, para quienes nos escuchan lo sepan. Cuando hay alguna persona nacida en México de padres españoles que cecea, se lo inventó. Sí. Sí. Tú te apropias, abrevas de la forma de hablar de tu entorno. Sí, claro. Entonces yo nunca cecié, y mi padre y mi madre nunca me obligaron a hacerlo. Yo recuerdo que algún amigo de mi papá le dijo alguna vez: oye, no, oblígalo a que pronuncie con la C y la Z. Y le dijo: no, mi hijo es mexicano. Y entonces no me obligaron. Pero ya cuando empiezas a ceciar, habiendo nacido en México y habiendo ido a la escuela en México, es porque quieres ceciar. Sí, no claro. porque te salga. Es parte de la proyección de ti mismo. Así que quieres dar. Y más o menos en la Escuela de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, comenzaste también a tener algunos acercamientos al periodismo. Sí, bueno, ya desde la prepa, fíjate, en la prepa hacíamos un pequeño periódico que se llamaba Antorcha. Bueno, es muy optimista decirle periódico. Era unas cuantas hojas en mimeógrafo. Una publicación. Una publicación que hacíamos cada semana con diferentes artículos y demás. Ahí empecé yo realmente a escribir algo que podía ser algo semejante a periodismo, ¿no? Desde luego muy lejano todavía de serlo. Y después, en realidad, formalmente, empecé ya en los 80s. Yo creo que ya había egresado yo de la carrera, cuando, insistiéndole a don Rafael Losada, el Chicharrín Losada. ¿Lo conociste por el lado de los toros, que es otra de tus vertientes? Por el lado del teatro. Del teatro. Sí, porque don Rafa pues hacía teatro también, había hecho teatro en los 50s, ¿no? ¿Con Hugo Gutiérrez? Lo había hecho con, por ejemplo, estaba este señor Gutiérrez, Antonio Gutiérrez, papá de los Gutiérrez Álvarez, estaba Las Perrusquía, Dinora Perrusquía, con este grupo. Don Restituto Rodríguez estuvo en este grupo, sí. Una tía mía, Manola Carriles, también estuvo ahí. Montaban obras de teatro del absurdo, entre otras. Entre otras cosas, sí, en el Teatro Alameda y en el de la República y demás. Y después, pues con ese gusanito del teatro, don Rafa entró al Corral de Comedias, donde yo también estuve. Ahí nos conocimos y este deseo mío de escribir en el periódico me hizo Diario de Querétaro. En el Diario de Querétaro, sí. ¿Tu casa editorial al día de hoy? Siempre, toda la vida. Estuve un par de años fuera del diario, escribiendo en otro periódico, y después regresé al propio diario. Es decir, tengo pues ya muchos años, desde tu columna 86. Los domingos, aquí Querétaro. Que antes era diaria, era una columna que se publicaba de lunes a viernes, y después se convirtió en semanal, concretamente los domingos, ya desde hace varios años. Y de allí, ya hemos tocado pues el periodismo, el teatro, la carrera de Derecho, pero también ya desde jovencito tenías este impulso por la promoción del arte y la cultura y el rescate y cuidado del patrimonio cultural.
Sí. material. Ajá. Fíjate Y también que, inmaterial, todo, sí, todo esto. todo. Me apasiona, pero no fue algo que yo buscara. Se fue dando circunstancialmente. El Sí. Instituto Municipal de Cultura. Bueno, pero el Tecnológico Monterrey. Ahí empecé. Realmente en lo que se llama, en lo que podríamos decir promoción cultural, empecé en el TEC de Monterrey. Me ofrecieron el trabajo de jefe del entonces Departamento de Difusión Cultural del TEC. Ahí estuve trabajando entre una y otra cosa 6 años. Y después ¿Hiciste de ahí, teatro en el TEC? sí, dirigí teatro. Dirigí teatro. De ahí salieron actores verdaderamente muy... Daniel de la Torre, estuvo Rodolfo Rivapalacio, el creador de Los Huevos Cartoon, estuvo Gerardo Mancebo del Castillo Trejo, que se convirtió en un dramaturgo importante a nivel nacional. Que en paz descanse, muy joven. Murió muy joven, sí. Sí. Andrea Biestro, en fin. Gaby Lecuna. Gaby Lecuna también estuvo ahí como actriz y después en nuestra compañía. Margarita Adame, en fin. Y además te acompañaban en los eventos, en los eventos del propio tecnológico, graduaciones, actos conmemorativos, eran maestras de ceremonia o tú también. Sí. O sea, un poco de todo, ¿no? En este trabajo de difusión cultural eras editor de una publicación. Una publicación semanal, se llamaba Informatec, que hacíamos semana a semana, cuando todavía las cuestiones cibernéticas Sí, no... yo te apoyaba con alguna colaboración, ¿no? No, con mi claro, editorial. Lo editábamos justamente, sí, ustedes hacían el diseño y después ya lo mandábamos a imprenta. Sí, fue muy padre, me acuerdo esa época. Y de allí, bueno, ya te casaste con Lili. 1991, con Liliana Núñez. Y bueno, pues tenemos 3 hijos, María, la mayor, José Manuel y Rodrigo. Todos involucrados de alguna manera con el teatro y con todos tus proyectos. No les queda de otra, ¿no? El que más Bueno, es Rodrigo. Lili era tu asistente cotidiana todos los días en el Corral de Comedias, sí, en todas tus temporadas teatrales, cuando eran novios. En lugar de salir a tomar el café, no, pues tenía que ir ahí, pues sí. Se veían en el teatro, tú arriba del escenario. Así es, sí, se sabía todas las obras de memoria. No tenía otra posibilidad, ¿no? Yo estaba metido en el teatro, sobre todo en esa época, de manera muy contundente, entonces todos los fines de semana tenía que ir al teatro. Bueno, además le gustaba, ¿no? Sí. Ir al teatro. Y luego, sí, en teatro, digo, es un brinco muy grande y hablaremos de los intermedios, pero ellos estaban allí, ¿no? En taquilla, en recepción, en venta de boletos, bueno, en taquilla, en todos los momentos. Sí, en teatro fue finalmente una empresa totalmente familiar, ¿no? Efectivamente, en taquilla estaba Liliana, María, a veces José Manuel también, a veces técnicamente José Manuel, Rodrigo en el escenario, haciendo todo tipo de cosas, en la publicidad, en fin. Y Rodrigo todos es tu involucrados. compañero actor al día de hoy. Sí, como que le gustó mucho el tema del teatro y hasta la fecha está en las 2 obras que tenemos puestas actualmente, está él como actor en las 2. Bueno, para cerrar entonces esta primera parte, Sí. tus padres vienen de un lugar de Asturias cerca De Cangas de Onís. de Cangas de Onís. Sí. Mi padre es de una aldea que se llama Vega de Cien y mi mamá de una... De ahí 100 teatro. Por ahí viene Cien Teatro, efectivamente. Y Argolivio es el nombre del pueblo de mi mamá. Pertenecen a un concejo que se llama Amieva, que está muy cerquita de Cangas de Onís, efectivamente. Cangas de Onís, digamos que es la ciudad, ni media, es una ciudad muy pequeñita, pero finalmente ciudad más significativa de la zona y muy cerquita de Covadonga. ¿Qué sientes tú cuando estás ahí? Allá es una sensación muy importante, ¿no? Anímicamente es muy conmovedor siempre ir y regresar también. Es otra de tus raíces, también ahí. Sí, cómo no. Hundes las raíces y absorbes del agua del subsuelo, digamos. No sé qué sea, pero desde Sí. que llegas ahí sientes que de alguna manera algo de ti está ahí en esa También en es esa tu tierra. casa. Así es. Sí. Así es. Bueno, pues mira, con estas ideas nos vamos a ir a una pausa, Vale. porque después vamos a tratar todo tu paso por el teatro con un poco más de detalle y tu trabajo
como gran promotor del arte y la cultura al frente de instituciones fundamentales para Querétaro. ¿Cómo no? Bien. Gracias. Muchas gracias. Con estas ideas nos vamos a ir a una pequeña pausa. Usted no se vaya. Y ya estamos de regreso con Manuel Naredo, quien es, como acaban ustedes de ver en los videos, actor, director, productor, dramaturgo. Es un hombre de teatro, un hombre que pisó las tablas por primera vez en la adolescencia y ahí está, llevando teatro a las secundarias, a las escuelas de todo tipo, a los pueblos de nuestra Sierra Gorda, y que también pues ha tenido experiencias para la televisión, ha actuado al lado de los grandes como Susana Alexander, sí, tu gran amiga, muy cercana, muy amiga, y otros. Dime... muy cercana, sí. Roberto D'Amico. Roberto D'Amico. Sí, en alguna oportunidad, algún tiempo, Héctor Bonilla también. Sí, Héctor venía con mucho gusto, ¿verdad? General, con el Corral, con los ¿Qué Rabel. hiciste con Bonilla? Con Bonilla hicimos el Gran Teatro del Mundo de Calderón de la Barca. Y después hicimos un espectáculo de revista, de cuyo nombre no me acuerdo. Ajá. Pero también hicimos un espectáculo con él de revista. Pero me acuerdo mucho del Gran Teatro del Mundo de Calderón. Cuéntame de tu primera compañía fundada por ti, esta que montó un curioso accidente en el Museo de Arte de Querétaro. Se llamaba ¿De la Media Luna? Teatro de la Media Luna, que hacía referencia a ese teatro, precisamente así llamado de la Media Luna o Coligallo, que estaba ahí en la calle Guaracha, lo que hoy es Reforma, por donde está el hospital Alcocer, ¿no? El sanatorio Alcocer enfrente, en el siglo XIX, que era un teatro pues rusticón, ¿no? Un teatro no como el Teatro Iturbide, el Teatro de la República, sino más para la gente de menos posibilidades económicas. Y recordando ese teatro y ese nombre, le pusimos a la compañía Teatro de la Media Luna. Y estuvimos a lo largo de algunos años haciendo diversos montajes, algunos en el Museo de Arte de Querétaro, y empezamos con un curioso accidente. Y después, una bellísima escenografía. Bueno, vestuario. La mayor escenografía es el museo mismo, pero el vestuario muy cuidadoso, muy... De Cristina Sausa, era un diseño de Cristina Sausa, que es una de las grandes diseñadoras de vestuario de este país. Afortunadamente nos hizo el diseño de esa obra. En fin, fue muy gratificante Teatro de la Media Luna, una experiencia muy rica. Y más adelante, ¿con quién montaste esta serie de obras, por ejemplo, de Cena de Matrimonios, que tenías en un teatro pequeño, muy íntimo, ahí en Zaragoza, 15 Poniente? Sí, ahí nos hizo favor Joaquín San Román, ahora director de Radio y Televisión Querétaro. Nuestro jefe, que le mandamos un abrazo. Y Jaime Robledo, nos hicieron favor de prestarnos lo que había sido el estudio de televisión de Canal, ¿qué era? Canal 9, estamos hablando de los 60s, cuando fue canal de televisión, estaba ahí un poquito pues sin aprovechamiento, y nos lo prestaron para hacer ahí. Empezamos como Teatro de la Media Luna también ahí, y estuvimos un tiempo ahí haciendo teatro, muy diversas comedias, alguna dirigida como El Nerd, dirigida por Susana Alexander. En fin, estuvimos una buena temporada ahí, nos fue muy bien en ese espacio que nos facilitaron ahí. De entonces era Multimundo. Ya, ahora el Corral de Comedias. El Corral de Comedias. Cuéntame del Corral, todas las épocas, las obras, los personajes. Yo entré al Corral de Comedias cuando el Corral tenía pocos meses de existencia. El Corral se inauguró en diciembre de 1980, yo entré en el verano del 81 a un curso de verano que iba a dar Alejandro Bichir, el papá de los Bichir, que finalmente acabó dando Luis Rabel, y me quedé en las diferentes obras que tenían en repertorio, y de ahí surgió el Gran Teatro del Mundo con Héctor Bonilla. Estuve 10 años, de 1981 a 1991, haciendo teatro regularmente, cada fin de semana, haciendo giras. Hicimos 2 giras Sobre a España. todo teatro español. Sobre todo el Siglo repertorio. de oro. Sí, el repertorio. Lope de Vega, Cervantes. Así es, Lope de Rueda, Cervantes, Calderón, Lope de Rueda. Lope de Vega, en fin,
prácticamente los grandes autores del siglo de oro Comedia español. de enredos. También. Y por ejemplo, bueno, cuéntame el secreto, Lucas. Sí, Ruidos en la casa. Ruidos en la casa. La venganza de Don Mendo. La venganza de Don Mendo, Los caciques. Y sin faltar, en cada noviembre, el Tenorio. Hacíamos El Burlador de Sevilla, de Tirso de Molina, que creo que es el tenorio más interesante de todos los que existen. Alguna vez hicimos también el de José Zorrilla, el Don Juan Tenorio de José Zorrilla, pero casi siempre hicimos el de Tirso, el Burlador de Sevilla de Tirso. Qué buena época para el teatro. Ahora, yo tengo una inquietud que la voy a compartir contigo y con nuestros televidentes. Yo siento que Querétaro es muy receptivo y muy amante del teatro clásico español y siento que en este momento no se presenta, por lo menos no que yo haya visto. ¿A qué lo atribuyes tú? Pues que el teatro se ha ido por otro lado, ¿no? Sí, pero ese repertorio corto. ¿Alguna compañía de jóvenes podría retomar el teatro? Porque mira, hay muchísimos turistas. Sí. Y hay mucha gente de la comunidad extranjera, de las comunidades extranjeras, a las que les gusta ver pues, a Molière, a Shakespeare, a Cervantes. Mira, deberíamos hacerlo, sí. Porque efectivamente ya no se hace este teatro al que estábamos muy acostumbrados los queretanos, ¿no? Sí. Por los cómicos de la legua que Desde el 59. Desde el 59 con Hugo Gutiérrez Vega, efectivamente. Y que por muchos años pues nos ofrecían teatro clásico español, sobre todo el repertorio corto. Todos los entremeses. Y es que hubo, por ejemplo, Anita Flores en Los Habladores. Para mí es uno de los momentos más deliciosos de mi vida, ¿no? Sí. Me muero por hablar, ¿no? No decía, estallo por hablar o exploto por hablar, algo así, porque no la dejaban hablar, ¿no? Así es. ¿Quién era el que comía los plátanos? Era Enrique. En la tierra Rabel, de Jauja. Enrique Rabel. Que llegó a comer 20 plátanos en el escenario y tú estabas viendo cómo se estaba comiendo los plátanos. Tú, en otra historia, cena de matrimonios, yo juraba que tú te estabas emborrachando allí y que esto que estabas tomando era whisky y que te estabas convirtiendo en un alcohólico, en un borracho. Y después dije, ¿cómo le hizo Naredo para recobrar la sobriedad en un instante? Porque yo juraba que estabas borracho. Sí, es una obra muy bonita. Para como reto actoral ese personaje de Cena de Matrimonios, porque sí, efectivamente, inicia sobrio y termina absolutamente borracho. Y luego tú decías, muchas gracias por venir, si le gustó la obra. Y decía, ¿qué cosa? ¿De qué manera pudo haber hecho este cambio, ¿no? ¿Cómo sientes tú, como ser humano, tu cambio al subir al escenario, apropiarte de un personaje, meterlo en tu piel, meterte en personaje? Tú no eres de método, ¿verdad, Stanislavski? Mira, todos tenemos algo de eso, ¿no? Ajá. No estudié propiamente la carrera de actuación, yo nunca, pero todos de alguna manera utilizamos este método, ¿no? Que es el involucrarte pues en otra persona y hacer alguna serie de ejercicios para lograrlo, ¿no? Uh-huh. Algunos lo hacen con mucha técnica, otros lo hacemos más intuitivamente, ¿no? Ajá. Pero de alguna manera todos por ahí andamos por el método. Sí, dicen que Robin Williams, por ejemplo, no se quitaba el disfraz de la señora, no me acuerdo cómo se llamaba, esta nana de sus hijos, ¿verdad? Ajá. El actor se ponía ese disfraz en la mañana y luego salía a tomar el café, sí, vestido de esta mujer. O Al Pacino, que interpreta a un ciego y luego continuaba durante el día entre tomas como si estuviera ciego entre los espacios de la toma. Sí.
de la escena. Hay personajes muy poderosos. Héctor Bonilla también contaba que alguna vez que hacía un papel de borracho... Perdón, Mrs. Doubtfire. Perdón. Sí. Llegaba a su casa Bonilla y dice que no acertaba a poner la llave en la puerta. ¿Le pides al cerebro que se apropie del personaje? O sea, dicen que hay un porcentaje, ¿no? Tienes que jugar a ser finalmente la actuación no es más que un juego de niños, ¿no? Donde nos apropiamos de un personaje y sin evadirnos de la realidad, porque sabemos dónde estamos, qué tenemos que hacer, que hay un público ahí. Finalmente un gran porcentaje de lo que hacemos es sentir como si no fuéramos nosotros, si fuéramos el personaje. Ahí está la clave de la actuación, ¿no? El sentir efectivamente como otra persona. Yeah. Mira, yo seguiría una hora más hablando contigo de teatro porque me encanta el tema, pero vamos a hablar de tu función en instituciones gubernamentales en donde has tenido una participación clave pues, para el cuidado de Querétaro, el rescate y preservación de nuestro patrimonio, el registro ante los diferentes momentos en que hemos sido nombrados sitio de patrimonio mundial, tu trabajo al frente del Instituto Queretano de la Cultura y las Artes, el Consejo y el Instituto Municipal de Cultura, el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Tú has mantenido a tu familia con un trabajo gubernamental, en cierto momento burocrático, pesado, difícil. Yo te he visto trabajar, he trabajado contigo de las 9 de la mañana a las 11 de la noche en un día normal. Sí, así trabajábamos. Ay, muy tarde, duro. La verdad, épocas, muy sí. Difícil. Cuéntame un poco de esto. Sí, como te decía, fue circunstancial el llegar ahí. Del TEC de Monterrey me invitó Enrique Villa a trabajar con él en el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes. Ahí fue cuando creamos, en la administración de Jesús Rodríguez, en el municipio, el Instituto Municipal de Cultura, que no existía. Y después, Hoy Secretaría. Hoy es Secretaría, efectivamente. Y después, pues el Consejo, llegué a la coordinación del Consejo en la época del ingeniero Loyola, con el doctor Ciade Barquet como secretario de Educación. Y después se transformó este Consejo Estatal para la Cultura y las Artes en el Instituto Queretano de la Cultura y las Artes. Continué yo, no solamente esa la administración del ingeniero Loyola y la administración del Liceo Garrido en esa responsabilidad. Y después, pues me llegó la invitación a ser el delegado en Querétaro del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Retos allí. Uy, todos hay que recordar Dos que sindicatos muy fuertes. Tres sindicatos muy fuertes. Sí, 3 sindicatos al interior muy fuertes, muy combativos. Luego el patrimonio de la nación en el instituto. Una gran incomprensión, ¿no? Generalmente de la gente, porque siempre decimos, es que hay que cuidar nuestro patrimonio, es que Querétaro hay que cuidarlo, etcétera, etcétera, pero cuando tenemos en nuestras manos el patrimonio, a veces no lo queremos cuidar tanto, ¿no? Se da aquel dicho de que ¿cómo es? Que se hagan la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre. En los bueyes de mi compadre, ¿no? Que se respete el patrimonio siempre y cuando no sea el que yo estoy ocupando, porque yo sí necesito que yo pueda modificar. Derribar esta casa y hacer un edificio de 6 pisos. Y los de al lado no, porque estamos... ¿no? Hay mucha incomprensión, es como quedar mal con todo el mundo, ¿no? Pero pues hay que hacerlo, es el trabajo que hay que hacer. Pero tú has desempeñado todas estas labores de una manera digna. Tengo que decirlo, Querétaro te debe un reconocimiento, te debe un agradecimiento, un saber que todo lo que tú hiciste puso las bases para lo que hoy en día tienen en sus manos los funcionarios, los actores, toda la comunidad cultural. La fiesta brava. Fuiste, es un tema un fuiste tanto juez ahora. De plaza. Fíjate, llegó el momento en el que tuve los 2 peores oficios del mundo juntos, al mismo tiempo. Delegado de Lina y juez de plaza, sí. Eso es una ¿Tu amor por compleja. La tauromaquia comenzó? De niño, a mí mi papá me llevaba a los toros de la mano, a la Plaza de Toros Santa María, recién inaugurada, y de ahí viene mi afición. Después me fui involucrando mucho en el conocimiento, pues,
de lo que es la fiesta brava, no me quedé simplemente en verla, sino me fui apropiando de lo que representaba profundamente un espectáculo de esta naturaleza y todo lo que hay detrás. Y bueno, pues ahora son tiempos difíciles. Querétaro para la es muy fiesta. taurino. Sí. Hay que reconocer que hay muchas personas que ven en todo este ritual, toda esta danza del torero con el animal, con el bicho en medio de la plaza, ven una historia de muchos siglos. Sí. Desde el Minotauro, ¿no? Desde los mitos más antiguos. Sí, la tauromaquia forma parte de la cultura popular de nuestros pueblos, ¿no? Desde España y desde luego desde México, desde la Nueva España, cuando empezaron a darse las corridas de toros de alguna manera asociadas a las fiestas populares, ¿no? Y desde entonces ahí están, ¿no? Y representan mucho para mucha gente. Ahora ya en estas épocas, pues también hay que decir que representan el sustento económico también de muchas familias. Bien, ahora, Braulio, el libro. Uh-huh. Yo sé que para ti es tu trabajo, o siento que es tu trabajo más entrañable, más profundo, más íntimo. Es un testimonio de amor a tu papá. Sí, pues es esa historia tantas veces escuchada, ¿no? Desde niño en la casa, los horrores de una guerra que habían padecido mi papá en el frente de batalla, mi mamá desde su casa, pero también pues sufriendo la pérdida de un hermano, por ejemplo, en el frente. En fin, son historias que siempre escuché y que un día decidí poner en orden. Y entonces tuve la oportunidad de platicar largamente con mi papá. ¿Lo grabaste? Lo grabé, conversaciones a lo largo de unas 10 horas en diferentes días, etcétera, donde me platicó paso a paso todos estos detalles, estas anécdotas que él vivió en la época de la guerra, en el frente de batalla, en los campos de concentración franquistas y después en la posguerra, en la dura posguerra española, que fue la que finalmente lo obligó, junto con mi madre, a emigrar, a buscar una mejor calidad de vida en América y concretamente en México. Fuera de la dictadura. Sí. Junto con este trabajo de rescate de las memorias de tu padre, entrelazas, intercalas historias tuyas. Momentos cruciales con tu papá. Sí, yo creo que todos tenemos nuestra particular historia con nuestros padres. A veces hay momentos duros, a veces hay momentos de incomprensión, de temor, en fin, todo eso que se vive de niño y de adolescente, que se queda ahí en la memoria y en el corazón y que de alguna manera también fue una forma de curar quizá esas heridas que de alguna manera se quedan ahí en el alma después de estas relaciones tan entrañables, pero a veces tan difíciles con seres humanos como mi padre, ¿no? Que tanto dolor traía en las espaldas, ¿no? Claro, porque bueno, a él le tocó sí. Todo recibir, ser un joven en la plenitud de la adolescencia cuando estalla 19 años. El mundo a su alrededor, sí. ¿no? Se rompe su patria, hermanos contra hermanos y él mismo como víctima de todas estas atrocidades. Yo creo que tú tienes varias vertientes de tu trabajo que para otras personas son un sueño. Volverse actor, dedicar su vida a la promoción de la cultura, escribir y sobre todo esta parte de ser un actor sobre el escenario para muchos psicólogos contemporáneos puede ser una forma de terapia. ¿Tú le recomendarías a los muchachos que nos están viendo que se dedicaran al teatro si sienten el deseo? Sí, claro, sí, claro. Sí, hay que acercarse. Es efectivamente, bien lo dices, una terapia, sí. Sí, el teatro rescata, ¿no? Ayuda mucho, sobre todo en las épocas, en los momentos difíciles. Siempre ayuda el teatro y provoca muchas satisfacciones y un gusto y una felicidad particular si se tiene gusto por ella, ¿no? Yo a veces
también me he topado a lo largo de todos estos años de hacer teatro, gente que pues dice quiero hacer teatro, pero sufre muchísimo haciendo teatro, ¿no? Ya. Y bueno, pues tampoco se trata de eso, Sí. ¿no? De sufrir. Porque llevan el personaje consigo. Sí, no lo dejan en el O tienen escenario. mucho miedo de subirse al escenario, ¿no? Había alguna compañera nuestra que vomitaba cada vez que No, iba. pues es un... Es un suplicio, ¿no? El chiste Claro. es disfrutarlo efectivamente, hacerlo con seriedad, con rigor, pero siempre sabiendo que finalmente es un juego que hay que disfrutar. ¿Y la escritura? También, Por ejemplo, las columnas o esta participación que tú tienes los viernes a la 1:30 en el noticiario de Joaquín San Román. San Román. Cuéntame de esto. Sí, bueno, pues es una invitación de Joaquín. Con Joaquín he trabajado en muy diversas etapas. En los noticieros que tenía en la radio comercial, pues muchas veces fui invitado a alguna colaboración ahí, y ahora me volvió a invitar aquí a Radio y Televisión Querétaro, cosa que me da mucho gusto, y todos los viernes a la 1:30 pues ahí estamos platicando algo acerca de Querétaro, que es otra de las pasiones. Formidable. Estoy convencida porque lo viví, porque tuve la fortuna de trabajar contigo durante 8 años de tiempo completo, pero ya habíamos trabajado en muchos otros proyectos y sé que eres una columna del Querétaro contemporáneo, porque para mí, ya usted televidente me dirá qué opina, yo creo que la cultura permite el desarrollo económico. Claro. En el momento en que la población tiene oportunidades de un entretenimiento sano, inteligente, que rete su mente, que le llene de información valiosa, que le haga pasar un rato agradable, que le haga escuchar música, ir al cine, ir al teatro, ir a ver una función de danza de primer nivel, esa población tendrá mejores oportunidades para trabajar, para tener desarrollo económico, comprar una vivienda, llevar a sus hijos a la escuela. Y eso es lo que es Querétaro. Entonces, en gran parte, tu trabajo ha permitido el desarrollo económico de Querétaro. Bueno, nunca lo había visto así. Esta es mi conclusión después de pues muchos sí, años. Es que finalmente el arte y la posibilidad del acceso al arte habla del desarrollo de una sociedad, ¿no? Y efectivamente Querétaro siempre ha sido una sociedad con muchas manifestaciones artísticas que hay que aprovechar. Agradecemos en todo lo que vale esta entrevista concedida por el actor, director, productor, escritor Manuel Naredo. Muchísimas gracias. Gracias, Araceli, a ti. Esta es tu casa. Muchas gracias a ustedes por permitirnos estos minutos de plática. Y nos vemos en la próxima Visión de Vida.